Compañeros, quiero compartir con ustedes cuáles son las 5 altcoins para seguir este 2023. Considerando la crisis que hay en los mercados, y no solo el cripto, y pensando que inclusive puede ponerse peor con los diferentes escenarios inciertos, hay que mantenerse alerta de cuáles son las criptos que pueden generar ingresos adicionales extraordinarios en el futuro, aunque en el presente no lo estén dando. Mi meta este 2023 es aprovechar la situación del mercado para posicionarme de la manera más estratégica posible, buscando la preservación del capital primero que todo, independientemente que eso signifique desaprovechar oportunidades. Sé que muchos de ustedes han visto con dolor su cartera de trading este año y las incertidumbres sobre el futuro de las criptomonedas parece cada vez peor. Pero recuerden, siempre que el mercado hace sentir así a sus participantes, es justo antes de darse la vuelta, por lo que la clave de este año 2023 debe ser la planificación. Lamentablemente, las criptomonedas son un sector totalmente correlacionado en sí mismo, es decir, cuando cae Bitcoin cae todo, por decirlo de alguna manera muy sencilla, por lo que pensar en tener una cartera muy diversificada no tiene ningún valor. Hay que ser extremadamente selectivo escogiendo los proyectos a los que se quiere tener exposición y hay que hacer un plan de inversión considerando el riesgo. En este video les comentaré rápidamente el valor fundamental de estos 5 proyectos y el análisis técnico del precio y del mercado de capitalización para determinar cuáles son los 5 mejores proyectos cripto. Empecemos. Ethereum. Siendo la segunda moneda por capitalización de mercado, había que empezar por aquí. Esta cripto es una plataforma blockchain descentralizada que permite a los desarrolladores crear y ejecutar aplicaciones descentralizadas o dApps y contratos inteligentes. Es considerada una de las plataformas blockchain más populares, ampliamente utilizadas en la industria, y a diferencia de otras plataformas que se enfocan en la ejecución de un conjunto limitado de operaciones, Ethereum ofrece una plataforma general en la ejecución de cualquier aplicación descentralizada. Vamos a ver. Por análisis técnico, esta, al igual que todas las criptomonedas, ha tenido un desempeño terrorífico durante lo que fue todo el 2022. Pero, si nos damos cuenta, simplemente trazando esta línea de resistencia en la conjunción de los máximos decrecientes, podemos ver que justamente comenzando el 2023 ya está teniendo una ligera y para nada confirmada ruptura al alza. Ya al menos esto es un muy buen síntoma. En el caso de Ethereum, mientras no llegara a perder nuevamente los $1050, no pudiéramos especular que va a tener una caída realmente significativa. Actualmente, entre los 1180 y los 1050 están todos los soportes fundamentales del precio. Y lo más lógico a partir de este punto, porque recordemos que estamos en el gráfico semanal, pensar que va a tener una recuperación es lo más sensato. La siguiente resistencia, ya dado que esta directriz bajista se está dando por perdida, la próxima resistencia realmente significativa la tiene bastante arriba, aproximadamente en los $1600, $1550, en donde tuvo esta resistencia en el pasado, luego fue soporte y en la última oportunidad, el 24 de octubre, fue una resistencia bastante significativa. Lo más probable es que si durante el transcurso de la semana viéramos un movimiento alcista, pudiéramos entonces especular que eventualmente se va a comenzar a mover al menos hasta esa zona. De todas maneras, una segunda herramienta muy importante que podemos tener en cuenta es lo que nos dice el mercado de capitalización de las monedas, ya que ver cómo se desenvuelve no solamente el precio de una criptomoneda, sino qué tan importante es para el ecosistema cripto o no, o va perdiendo su valor, es también muy relevante. Para eso entonces vamos a ver la dominancia. Fíjense, en el caso de la dominancia, que se está acercando en un triángulo descendente, mm, prácticamente en un lateral. Este lateral desde los mínimos que se construyó en junio con el crash de Luna y por la parte superior en la especulación que se alcanzó justo previo a la actualización del merge. Por mercadeo de capitalización no tenemos absolutamente ninguna pista clara, pero viéndolo a largo plazo podemos ver que no es una moneda que le haya ido muy mal. Es decir, está bastante lejos de los mínimos que se tenían en el 2020 y también bastante por arriba de lo que fueron los mínimos que se alcanzaron justamente con ese crash de Luna.
Pensar que va a perder dominancia frente a otras criptomonedas no tiene mucho sentido para mí, pues siendo la de segunda mayor capitalización de mercado, lo más lógico es que mientras se preserve como la tecnología que representa actualmente, tiene todo el sentido de que su valor aumente y al mismo tiempo también su participación en el mercado de capitalización. Y hay algo muy importante que quiero que tengan en cuenta, y es como que desde la actualización del merge su política monetaria ha cambiado totalmente. Fíjense, este gráfico que estamos viendo acá es el gráfico de la emisión diaria de Ethereum por el funcionamiento de su red, es decir, cómo salían cada vez más tokens a medida de que se minaban por la recompensa de ejecución de la red. ¿Y qué es lo que está pasando desde que comenzó el merge? Fíjense, fíjense, ya no hay tokens nuevos. Desde que comenzó la actualización del merge, a diferencia de otras criptomonedas, su emisión monetaria es cero. Es decir, ahora es una moneda totalmente escasa, de supply limitado, y todos los activos que sean limitados y escasos, normalmente en un escenario macroeconómico donde el crecimiento se ve en peligro porque se ha encarecido el crédito, los artículos escasos son los que tienden a revalorizarse más que otros. Y ahora Ethereum entra dentro de esa categoría precisamente por la actualización del merge. Y esto es un punto muy a favor y es por eso que es la primera que quería compartir con ustedes. Para nada, eso tiene mala pinta. Al contrario, es bastante positivo ver que ahora Ethereum es un producto escaso y que muy probablemente eso va a generar que en el mediano plazo durante este año su precio solo pueda subir. Ajá, fíjense. Ahora vámonos con nuestro segundo o mejor proyecto para este año, y es Polkadot. Es una red de cadena de bloques descentralizada que fue diseñada para permitir la interoperabilidad entre redes de cadenas de bloques. Esto significa que diferentes cadenas de bloques que forman parte de Polkadot pueden comunicarse entre sí y compartir sus datos de manera fácil. La red está diseñada para ser escalable y segura y se espera que juegue un papel fundamental en la construcción del Internet descentralizado. Hay algo importante que tenemos que tener en cuenta con Polkadot, y es que es muy joven. Durante lo que ha sido el movimiento del 2022, podemos ver cómo ha tenido una caída del 91.88%. ¿Puede irse a cero? La verdad es que por análisis técnico no se ve claro todavía. Voy a ser bastante específico. Necesitaría como mínimo perder un soporte importante para comenzar a dar a Polkadot como una criptomoneda en peligro de extinción. Ese soporte crítico que debe preservar Polkadot es los 3,8. Si llegara a perder los 3,5, los 3,8 y tiene un cierre en este gráfico semanal, si pudiéramos comenzar a hablar de que Polkadot está seriamente en peligro. Pero por análisis técnico podemos ver cómo desde mayo se ha estado dando bandazos dentro de este canal descendente sin prácticamente ir a ningún lado. No tiene la mejor de las pintas, pero lo que sí me gusta de Polkadot es precisamente que es una criptomoneda que al menos me está ofreciendo algo que no estoy teniendo exposición a través de Ethereum, que es la interoperabilidad entre las redes. No se puede decir que esta va a ser precisamente la criptomoneda que va a tener éxito en ese sentido, pero al menos por análisis técnico, vuelvo y repito, se encuentra en zona de soportes y no los ha perdido. Y en los soportes se compra y en la resistencia se vende. Pensar que está para salir corriendo, aún no. Y realmente podemos ver una explosión en el precio en Polkadot si llegara a recuperar los 6.2 y tiene un cierre en el gráfico semanal por encima. Muy probablemente va a estar a la altura de estas resistencias anteriores, pero muy probablemente al ya haber roto este canal descendente, eso va a ser muy positivo, ya que aunque juguetee nuevamente con esta resistencia, ya estaría conformando al menos una figura bastante positiva. Voy a intentar dibujarlo muy rápidamente. Estaríamos hablando de que si tuviéramos este cierre en este punto, esto podría ser entonces un hombro izquierdo, una cabeza y un hombro derecho para entonces dibujar
lo que es la distancia desde la cabeza hasta la línea clavicular y pensar en una proyección alcista y comenzar de una u otra manera a tener algún tipo de recuperación importante. Es anticiparse muchísimo, yo lo sé, pero de una u otra manera es por eso que la clave está es en esa resistencia que les estoy diciendo. Tener en vista qué es lo que pudiera ocurrir si el precio de Polkadot rompiera los 6.2 y tuviera ese cierre en el gráfico semanal por encima, pudiera comenzar a ser un excelente síntoma de recuperación. Ahí donde está todavía no está, pero es para vigilar. Y algo importante también de ver con Polkadot es que normalmente las criptomonedas bastante jóvenes tienen esas explosiones importantes en el precio, pero mientras se alcanza la descentralización de las manos fuertes que lo compraron originalmente y se distribuye hacia las manos más pequeñas, normalmente siempre tienen esas correcciones tan grandes. Y en el mercado de capitalización se puede ver exactamente lo mismo. Se construyó un hombro cabeza a hombro, a lo que se pierde la directriz al perder la capitalización del 1.1%, comenzamos un proceso de corrección que ha sido prolongado en el tiempo. Pero al igual que con el mercado, con el precio como tal, mientras se encuentre por encima de los 0,65, no está en peligro, es decir, aún no se ha distribuido lo suficiente como para comenzar a pensar que es una criptomoneda que va camino a cero. Se encuentra en área de soporte y no tiene absolutamente ninguna pinta de que vaya a romperlo, o al menos por ahora. Y lo importante entonces sería ver cuál va a ser el momento en el mercado de capitalización para reventar al alza, muy parecido que con el precio. Si recuperara los 0,8 de capitalización, muy probablemente va a comenzar a tener una muy buena pinta en comparación con otras criptomonedas. Eso puede ser extremadamente positivo, ver que en el mercado de capitalización de Polkadot se alcanza a recuperar el 0,8% de capitalización. Ahora bien, vámonos con la siguiente, que es Cardano. De todas las de mi lista de seguimiento, esta es la que peor pinta tiene, siendo muy honestos con ustedes. ¿Por qué? Como lo he estado comentando, ya que esta es una de las criptomonedas a las que más seguimiento le hago, quiero que vean que el problema con Cardano es la pérdida de esta directriz semanal, esta línea de soporte. Vamos a intentar verlo lo más cerca posible, que sé que no se puede apreciar muy bien. Es que los gráficos logarítmicos no ayudan mucho. Fíjense, lo que era soporte en marzo del 2020, podemos ver cómo siempre se estuvo respetando esta directriz ascendente durante todo el proceso de recuperación. Luego vino la explosión del halving en Bitcoin y eso trajo mucho dinero para todos los mercados cripto y ahora estamos en un proceso de corrección bastante grave. Lo importante no es tanto lo que se haya caído, sino la pérdida técnica que se ha alcanzado. Es decir, actualmente ha caído prácticamente a los niveles de Polkadot un 92%, pero lo grave no es solamente eso, lo grave es la pérdida de la directriz semanal, esta línea amarilla. Mientras se haya perdido, esto no se toca ni con guantes y con un palo, pero para nada, es mi opinión personal. Pero de una o de otra manera, Polkadot ha sido una plataforma descentralizada y la tecnología en la que se basa, es decir, el protocolo en el que está escrito, siempre se continúa constantemente en evolución. Y les recuerdo que para este mes, en enero del 2023, va a comenzar a salir una moneda estable en su red. Eso fue el origen en Solana, en donde explotó desde los 0,10 centavos que costaba en ese momento, alcanzó hasta los $10 en prácticamente 3 meses. Y fue precisamente porque cuando se ya tiene una moneda estable en su cadena de bloques, se presta para que haya mucho movimiento de mercado. Ahora bien, ¿cuándo podría volver yo a pensar en que Cardano ya está apetecible al mercado? Evidentemente recuperando la directriz en el 0.32. Si Cardano recuperara nuevamente por encima de esta zona del 0.32 y tuviera un cierre semanal, pudiéramos considerar esto una falsa ruptura y a partir de ahí pudiera comenzar a tener algún tipo de recuperación bastante positivo. Pero es adelantarse muchísimo. Lamentablemente Cardano tiene dos aspectos en su contra, tanto el análisis técnico del precio como el mercado de capitalización.
Fíjense, no está tan mal como el de Polkadot, pero es que cuando una moneda ya ha alcanzado el nivel de antigüedad que tiene Cardano, no podemos esperar que repitan los mismos patrones de pérdida de valor, de capitalización. Y al igual que en el análisis técnico del precio, también podemos ver la pérdida de una directriz muy importante en el mercado de capitalización. En otras palabras, puede tener algún tipo de recuperación importante durante este 2023, pero va a tener que hacer algo diferente a lo que ha estado haciendo hasta ahora, porque el mercado lo que descuenta es que muy probablemente va a tener muchos problemas mientras no sea capaz de recuperar el 1.27%, vamos a decir 1.30% en el mercado de capitalización. No se ve que haya interés comprador ni por el aspecto técnico del precio ni del mercado de capitalización. Pero es para seguir vigilando porque mientras su moneda estable esté cada vez más cerca, probablemente pudiéramos comenzar a ver algún tipo de recuperación. No es para nada descartable este proyecto, pero pues, vuelvo y repito, no está en este momento para comprar, no está en zona de soporte, está luego de haberlos perdido, y esas son las zonas muy, muy peligrosas en donde los proyectos tienden a tener las correcciones más fuertes. Vámonos con el siguiente, es Matic. Matic, compañeros. Muchos me han estado preguntando qué pienso de este proyecto, y me parece que eh, a nivel técnico está muy bien. Es decir, tiene suficientes soportes por la parte de abajo y se encuentra bastante alejado de la zona de soportes, lo cual es bastante positivo. Podemos ver realmente que tuvo la misma explosión que el resto de las criptomonedas durante el halving de Bitcoin, y ahora actualmente está prácticamente dentro de esta zona, de este triángulo de consolidación. Lo importante con Matic es que no volviera a perder nunca jamás en la vida los 0.33 dólares. Perder esta zona de soporte sí puede ser extremadamente grave. Igualmente se encuentra muy por encima, prácticamente al doble de esa zona, por lo que deberíamos estar vigilando es las zonas de compra en la ruptura de la resistencia. Muy probablemente recuperar el $.05 centavos puede ser bastante interesante. A partir de ahí ya tendríamos un máximo que está por encima de esta directriz y podría hacer una recuperación bastante importante. El análisis del precio, como en este gráfico semanal, no me está diciendo mucho. Prácticamente lo único que puedo ver es que si se rompiera el dólar con 0.5 centavos, se va a dirigir al dólar con 30. Al menos como la siguiente resistencia importante en el corto plazo. Pero el mercado de dominancia sí me dice una clave fundamental. Fíjense, es que está ascendiendo. Es decir, no es un ascenso súper vertical, pero al menos se puede ver que no se está descapitalizando, como en el caso de Cardano y Polkadot. Solamente hay un detalle que no me gusta en el caso de Matic, y es para lo que funciona. Es decir, recordemos que es una blockchain descentralizada basada en Ethereum y que fue desarrollada para mejorar la escalabilidad de Ethereum por los grandes problemas de congestión de la red que tiene Ethereum. Ahora bien, el problema es que Matic se usa como la criptomoneda de pago de gas cuando se usa la red de Matic, por lo que cada vez que aumenta el valor de Matic, disminuye el apetito por el uso de su red. Si me explico, es una contradicción en sí misma. Nunca puede alcanzar explosiones super verticales en el precio porque automáticamente desincentiva el uso de la red de Matic. Y eso no es pero para nada positivo. Digamos que pudiera considerarse una especie de refugio de valor, sobre todo porque la mayoría de sus tokens, más del 85%, ya están diluidos en el mercado. Solo queda un 15% por salir a circulación. Pero al menos es una criptomoneda que, vuelvo y repito, tiene buenas garantías por el gran uso que tiene actualmente de su red, ya que es la tercera con mayor movimiento de contratos inteligentes. Y ahora sí, vamos a cerrar con Binance Coin. Binance Coin sí tiene un poco mejor pinta que otras criptomonedas que hemos estado analizando, es decir, mucho mejor que la de Cardano y la de Polkadot. Sin embargo, el FUD que se ha estado generando por el respaldo de los fondos que tiene CZ
sobre los clientes en su exchange ha estado trayéndole serios problemas recientemente y ha tenido muchísima volatilidad en los últimos meses precisamente por la caída de FTX. Muy bien, ¿qué es lo que podemos ver? Juguetea peligrosamente con un soporte que no debería perder para nada, que son los $240. Esta criptomoneda puede ser o muy positiva o muy negativa dependiendo de qué es lo que termine pasando con ese soporte. Porque perder los 240 lo puede llevar a construir un nuevo mínimo que ni siquiera alcanzó en la crisis de junio del 2022, pudiendo alcanzar incluso por debajo de los $150. Este soporte es clave que lo mantenga porque es esta figura de hombro, cabeza, hombro que se proyecta hasta ahí. Voy a dibujarla muy rápidamente. Sería este el hombro izquierdo, esta la cabeza y este el hombro derecho. Perder los $240 es peligro, pero pensando en el largo plazo, esta es una criptomoneda que ha estado mostrando mucha relevancia a la hora de lo que es el funcionamiento de su red con los contratos inteligentes y las DApps, por lo que no descartaría que simplemente continúe en este lateral muy pegadito al soporte en donde se encuentra actualmente y que no lo pierda. De todas maneras, amanecerá y veremos, porque todo está en manos de cómo se termine de resolver esa incertidumbre que ha caído sobre ellos, sobre el manejo de los fondos que tienen en el corto plazo. Y con respecto al mercado de capitalización, aquí hay una pista muy importante. Fíjense cómo, a diferencia de otras criptomonedas que durante el cripto invierno han salido y han perdido su valor de mercado, en el caso de Binance Coin las cosas son muy diferentes. Podemos ver cómo ha estado ascendiendo desde la creación de sus contratos inteligentes en enero del 2021 y actualmente tiene una cuota de mercado del 5.14% de todo el dinero que hay en las criptomonedas y está en ascenso, es decir, está constantemente mostrando cada vez máximos crecientes y mínimos crecientes. Eso es algo bastante positivo y aún con todo el food que le ha caído encima, no, el mercado de capitalización no refleja el miedo del mercado, es decir, las caídas se están aprovechando para comprar y para tener exposición a esta blockchain, que es una de las más importantes que existen actualmente en el mundo cripto, por los bajos fees y por la excelente operabilidad que tiene. El gran problema que tiene la Binance Smart Chain es la centralización tan grande. Recordemos que el trilema de las criptomonedas es seguridad, escalabilidad y descentralización. Y lamentablemente ellos fallan en la descentralización, pero en la escalabilidad y la velocidad y el precio de los fees de su red son extremadamente baratos, por lo que es lo que el mercado descuenta como algo positivo y como una excelente alternativa para tener exposición a los contratos inteligentes. En unas horas compartiré un análisis del precio de Bitcoin y las noticias financieras que probablemente afecten al precio de las criptomonedas. Y recuerden que en el primer comentario hay un video de YouTube sobre las estrategias de trading que uso para mis operaciones intradía y comparto con ustedes gratuitamente.